a producirlo en Alemania y otro se ha dedicado a producirlo en la Argentina. Acá tenemos otra figura similar a la anterior en distintos momentos de la disección. Una pregunta interesante que hace la gente: ¿está todo estéril? Sí. ¿Y el bastón del doctor Caleque? También está estéril, porque se lo ha esterilizado. Bien. Hasta acá hemos visto la composición del dador. Esto es un método terapéutico creado por el profesor Paul Niehans. Si me permiten, pasaré un poquito del tema y hacer un poquito más ameno esto. Yo quisiera decirles que el profesor Paul Niehans, que nació en el año 82 y vivió hasta el año 74, 1900, es posiblemente la idealización de la mayoría de los médicos. ¿Por qué digo esto? Porque el profesor Niehans, siendo un cirujano conocido en Europa, que se dedicaba a la cirugía general, pero se dedicaba, como pocos, a los implantes de glándulas de secreción interna, claro que las hacía completo o en trozos, con los resultados que conocemos del rechazo. Que hay una teoría en la que dice que, de acuerdo a la disfunción de esa glándula, antes de ser rechazado, la absorción que se hace de ese órgano va en relación directa a la disfunción o a la enfermedad del órgano. Esto es una teoría del año 9. El doctor Niehans, como estaba diciendo, crea el método en el año 31, en la que, al traerle a una persona con una tetania, debido a que el cirujano había extirpado las paratiroides, él, en su querer hacer el tratamiento en forma inmediata, toma unas paratiroides de feto, las tritura y las inyecta. Desaparece la tetania. Y está ahí, luego la sigue la paciente durante muchos años. Y es ahí donde crea el método, que luego lo difunde a los demás tejidos con los resultados que conocemos y los que ahora estoy explicando. Niehans, por eso quería detener un momento en él, por eso decía que era la materialización del ideal de todo médico, o de la mayoría de los médicos, pertenecía a la élite de Europa, de vastísima fortuna, nieto y sobrino de emperadores, entre ellos el emperador Alejandro III de Prusia, de gran convicción liberal y religiosa, no católica, no sé si protestante, pero por ello. ¿Y por qué la idealización de todo médico? Porque después de todo este recorrido de ser cirujano, crear un método terapéutico, este hombre trató a lo más encumbrado de Europa y países orientales. Y estoy hablando de Marajás, varios reyes, estuvo en Japón, con éxito prácticamente en todas las terapias que él hacía, y llegó un momento que fue conocido en todo el mundo, porque en el año 54 fue llamado para tratarlo al Papa Pío XII, que en ese momento
sufría de insomnio, hemorragias digestivas, un decaimiento impresionante que lo llevaba a la postración, y fue llamado, a pesar de todos los médicos de la Real Academia de Vaticano, fue llamado para tratarlo el Papa, y con quien vivió durante muchos meses, desde diciembre del 54, no, el 53 creo, hasta octubre del 54, viviendo prácticamente al lado del estudio del mismo Papa. Se recupera, y el Papa, que se había hecho muy amigo de él, lo nombra luego lo nombra uno de los 70 miembros de la Academia Pontificia, en lugar de Fleming, que había fallecido. Bueno, no los entrego mucho más con esto, pero piensen de que es un hombre que ha hecho no solamente eso, sino inclusive estuvo en la Argentina porque él quería hacer cultivo de células. Y acá, como prueba, también les quiero mostrar su foto con el Papa, con quien, vivió bastante tiempo, y todo estos datos fue sacado de un libro que me han obsequiado de Kurt Fischer, un libro que se titula Niehan, médico del Papa. Bueno, sigamos con lo nuestro. Estamos hasta ahora en la característica del dador, la parte inorgánica, la parte orgánica, la característica histológica y dónde se producía. Pero ahora, ¿qué pasa? Se inyecta. Por eso dije antes que era el implante de microcolgajos celulares. Se inyecta. ¿Y qué pasa en el huésped? ¿Cómo se comporta el huésped? Y el huésped se comporta como cualquier otro tipo de cuerpo extraño que entra en el organismo. Es atacado por los glóbulos blancos, o sea, por los macrófagos, que acá se los muestro, que forman como una empalizada alrededor del microcolgajo, una empalizada en la cual se adhieren, lo van digregando, lo van destruyendo, lo van deglutiendo, lo van fagocitando. Pero acá hay una curiosidad, porque el sistema inmunológico no específico se compone de fagocitos y linfocitos, pero acá no aparecen los linfocitos. Luego voy a explicar más detalladamente por qué. Pero acá no aparecen los linfocitos, porque el colgajo es microscópico primero, y segundo, la composición del colgajo es similar a la del organismo que lo recibe, y no forma, por lo tanto, un antígeno valedero. No es un verdadero antígeno, por eso no aparecen los linfocitos, solamente son macrófagos. Primero, el que llega primero es el neutrófilo, que con los pseudopollos se adhiere al colgajo, lo va digregando, y se transforma a su vez en un cuerpo extraño, por lo que es fagocitado por el macrófago, quien lo va llevando, desintegrando, decodificando, llevando a un estado de molécula o unidad proteica, y esa unidad proteica tiene memoria. Y vamos a ver dónde va a parar. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se van acercando los neutrófilos al colgajo, que es una foto hermosa tomada en el sitio del implante. Y acá también tenemos otra que dice acá,
fagocitos de partículas de riñón por 2 macrófagos del receptor una semana después del implante. Perdón, como yo no puedo leer, debo leer acá a mi amigo Aldo Cusumano. Hasta ahora tenemos entonces cómo se comporta el huésped. Cuando entra este microcolgajo, primero es fijado por la properdina, el complemento y la histoglobulina, que lo ionizan, lo dejan fijo para que pues, se pueda producir la fagocitosis que reside en materia. Ya está disgregado todo, está hecho todo en macromoléculas o unidades proteicas. Bien. La próxima vemos la distribución de células, el receptor, los azules, y de células extrañas, las rojas, en el vaso. Acá van a ver ustedes, con detenimiento, que dentro de un fondo azul, de distinta coloración e intensidad, porque las coloraciones nunca salen tan de todas iguales, ven partículas rojas. Estas partículas rojas son las que provienen del trabajo de investigación que yo seleccioné. Y que no lo dije recién, lo digo ahora. Estas partículas, que hablaba antes del macrófago, van al órgano correspondiente. Las partículas, no las células. Las partículas constitutivas de las células, las unidades funcionales, las unidades proteicas, van al órgano correspondiente. ¿Y cómo se puede comprobar esto? Se ha comprobado con múltiples trabajos. Con trabajo con radioactividad, marcando las células y localizándolas luego, los componentes en los órganos correspondientes, similares al tejido que inyecté. Pero seleccionó un trabajo muy lindo, que es células coloreadas, hechos en cochinillo de la India, donde se inyectan células coloreadas, homólogas, heterólogas, coloreadas. Todas se comportan igual, porque al ser coloreadas se comportan con un cuerpo extraño, y así como están fagocitadas. Entonces, estas células que se inyectan coloreadas en el peritoneo del cochinillo de la India, al cabo de 2 horas o antes, empiezan a aparecer en los órganos correspondientes las partes correspondientes a estas células. Y acá tenemos lo que decía acá el señor Cusumano, véanlo, tienen unas partículas rojas, que es con lo que fue coloreado el vaso que inyectamos en el cochinillo de la India a distancia. Acá tenemos otro ejemplo. Claro, el depósito antimo de partículas de coloreado de vital rojo. Acá tenemos, en un fondo amarillo, tenemos las partículas vital rojo, que son justamente las células que nosotros habíamos inyectado a distancia en el cochinillo de la India. Y acá pueden ver la distribución de células, el receptor rojo, y de células extrañas, o sea, en coloración azul, 30 minutos después de la inyección de material extraño. Es decir, que a las 2 horas, como describe Smith, prácticamente no queda en el lugar de la inyección ningún elemento de la inyección. Es todo fagocitado y transportado. Y acá a la media hora, vean ustedes cómo estas partículas, todavía queda un resto de todo lo que se había puesto. Hasta ahora habíamos hablado y habíamos demostrado que los componentes de las células, de estos colgajos celulares, van al lugar que corresponde por organoespecificidad, que es lo que hace al fondo de lo que es la terapéutica. De nada valdría colocarle en los tejidos si esos tejidos, sus elementos proteicos, no fueran a la glóndula que corresponde para revitalizarla, regenerarla y o curarla.
No olvidemos que desde la época de Virchow, principios de siglo, se han considerado a las enfermedades como naciente de una disfunción histofísica o química de la célula, como lo describió Virchow. Esta disfunción histofísica o química de la célula, en su anormalidad, en su división, en su mitosis, lleva esta disfunción al resto del órgano, al organismo en general. Luego, Lino Pauling, 2 veces premio Nobel, demuestra que las enfermedades son moleculares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al fondo de la patología, o sea, quién produce la patología, para mejorarla desde su etiología. Y esto hace justamente a la diferencia entre la farmacología lineal. La farmacología lineal toma al paciente y mejora al paciente en su sintomatología. El dolor, la cefalea, la acidez, los dolores reumáticos. Es decir, toma la fiebre, toma la acidez, toma justamente en el eslabón final de la enfermedad. En cambio, la terapia biológica va a regenerar esas células que están trabajando anómalamente. Otra de las diferencias importantes es que la célula tiene una composición tan compleja que en realidad aún no se tiene conocimiento de todos los elementos constitutivos de la célula. Mientras que en la alopatía es la monodroga, ley, dosis, respuesta, la que ejerce el efecto. Es una monodroga, dosis, efecto. ¿Y qué hace esta monodroga? Actúa en el organismo, produciendo la bajada de temperatura, quitando la acidez, actúa en el organismo, disminuyendo la sintomatología. En cambio, la terapia biológica actúa haciendo que el organismo se modifique a sí mismo. Y algo muy importante, no deja iatrogenia. Prácticamente todas las medicaciones alopáticas, a las que recomendamos también darla, no nos desprendemos, que por necesidad es absolutamente a veces necesario darla como una cortisona, pero deja iatrogenia. Por eso que a veces tenemos que recurrir a la terapia biológica para mejorar la iatrogenia dejada por los fármacos, llámese cortisona, etcétera, etcétera. Me corté antes cuando estábamos hablando sobre la especificidad de órganos. Yo decía que hemos demostrado con las células coloreadas y radioactivadas que hay una especificidad de órganos donde cada molécula va al lugar que corresponda. Por esto lo hemos hecho con radioactividad y con células coloreadas. Pero milagrosamente, el doctor Blomberg gana el premio Nobel de Medicina del año 99 por demostrar que cada unidad proteica tiene un código postal que hace que esa unidad proteica se ubique dentro de la célula en el lugar que corresponde. Claro, él se refiere no a la celoterapia,
seamos sinceros. Él se refiere a que la producción de las proteínas hecha por el ribosoma es captada por otras células o por los organelas de otras células atravesando la membrana externa o atravesando la membrana intracelular para cumplir con una función. Es decir, toda enzima, todos elementos producidos por las células llegan al lugar correspondiente porque tienen un código, como si fuera un código postal. Entonces, lo tomamos esto como un axioma. No porque, como dice Blomberg, la célula fabrica su proteína y la transfiere al lugar que corresponde, sino que nosotros la damos preparada y se transforman en unidades proteicas. Y esas unidades proteicas, como hemos visto en la radioactividad y hemos visto en las células coloreadas, van al lugar que corresponda. Y acá donde yo tomo como axioma eso, una unidad proteica que ha sido llevada a esa unidad por los macrófagos, los micrófagos, etcétera, etcétera, va al lugar que le corresponda. Y si consideramos que cada célula, según Blomberg, tiene 1 billón de moléculas, vemos que cada una de ellas tiene que estar ubicada en el lugar que corresponda, porque si no aparecen las patologías por mala ubicación de esa célula proteica. Esto lo dice Blomberg, premio 1999. Bien, doctores. Con esto aclaramos lo que es la especificidad de órgano, que luego lo voy a demostrar también en trabajo de investigación, cómo reaccionan ciertos órganos ante la presencia de esos nuevos estímulos. Pero siempre queda una duda. Estamos poniendo tejido heterólogo. ¿Y por qué el tejido heterólogo no produce una reacción anafiláctica, siendo que los implantes se hacen en forma repetida? Justamente porque no hay linfocitos de memoria, que sean capaces de reaccionar ante la presencia del nuevo estímulo. Y acá les voy a mostrar una figura. Como cuando se coloca en forma de colgajos, micros colgajos, a distancia, es atacado, como lo expliqué antes, en la figura en fotografía, por el neutrófilo. El macrófago lo encuentra a este elemento extraño por haber ingerido un cuerpo extraño, y el macrófago digiere al neutrófilo, y este sí tiene una orientación por el ADN y es capaz de llegar al órgano correspondiente y hacer su depósito. No es lo mismo como cuando se produce un injerto donde, a diferencia del anterior, tiene estructura y tiene función. Al tener un colgajo, no un colgajo, un elemento extraño de tamaño, como un injerto, estructura y función, interviene el linfocito. Y al intervenir el linfocito se hace todo el circuito de rechazo, porque encuentra este elemento un elemento realmente extraño, entonces es eliminado. ¿Por qué? Porque tiene estructura y tiene función. El colgajo tiene estructura del tejido, pero no tiene función orgánica. Es decir, no tiene función, no es un elemento antigénico completo.
Luego van a ver detenidamente estas figuras. Para completar un poco la cosa, y para seguir demostrando sobre la especificidad de órgano, tenemos aquí un trabajo hecho con glándula de secreción interna, en este caso la suprarrenal, hecho también por el profesor Smith. La suprarrenal tiene distintas fracciones. Cada fracción responde al elemento que se le coloque y reacciona de acuerdo al estímulo que recibe. Acá tenemos, por ejemplo, testículo que se le implanta al animal antes y 15 días después se le hace el control de los 17 cetoesteroides. Ya de por sí aumenta. ¿De cuánto? De 12.30 a 16. Después de 12 días, después aumenta de 12 a 18. Es decir, que aumenta la cantidad de cetoesteroides producidos por la glándula en general. Pero en las fracciones, vean ustedes la diferencia entre antes y después de los implantes, como en las distintas fracciones aumenta mientras en otros lugares no se moviliza. Pero este aumento habla de la especificidad. ¿Por qué? Porque al poner testículo hago reaccionar a las glándulas de secreción interna. Lo mismo nos pasa acá con la placenta. Que de 6.70 pasa también a 18. ¿no? De 6.70 pasa a 18. ¿Por qué? Porque actúa más específicamente en la glándula. Estos son todos elementos antes y después del implante, de tejidos que he mencionado. Acá tenemos la suprarrenal. Acá tenemos la suprarrenal, como ha aumentado. También de 8.33 a 12.86. Y qué exageradas son las reacciones correspondientes a la producción de andrógenos, que corresponden a estos sectores. Eso es suprarrenal. Ahora miren ustedes la realidad, que cuando yo pongo pulmón, no solamente no varía, sino que hasta disminuye la producción de 17 cetoesteroides y ninguna de las fracciones sufre modificación antes y después, como está descrito acá en la parte inferior, que no la leo.